que bueno, el día de hoy quisiera empezar esta transmisión con un mensaje de todo corazón y con mucha emoción, con sentimientos encontrados, porque pues el pasado 27 de enero, jueves 27 de enero, falleció y está de regreso a la casa del Padre un compañero de recuperación que, además de que cada 15 días se conectaba en nuestras transmisiones, para mí en lo personal fue un testimonio de vida, de sobriedad, de recuperación y de un caminar espiritual muy, pero muy importante. Vaya mi oración para que Dios le dé el regreso a la gloria eterna a José Antonio Rodríguez Cejudo. Vaya un abrazo solidario y mis condolencias a su hija María Ivonne Rodríguez Góngora. Un abrazo solidario con mucho cariño y con mucho afecto a sus hermanos Socorro, Arturo e Irma. Y por supuesto mi intención, mi gratitud, mi honra y mi respeto siempre a mi querido Toño. Toño, que hoy está de regreso a la casa del Padre, fue no solamente un tío, hermano de mi madre, sino que fue un pilar y un ejemplo en el camino de la recuperación de mi propia enfermedad del alcoholismo. Y por eso quise en este espacio, aunque el tema principal es otro, quise dedicarle unos minutos a la memoria de quien decía no solamente fue un primo, un tío, fue un compañero de AA, un padrino a la manera tradicional, que siempre tuvo un mensaje de aliento, un mensaje esperanzador, y que a manera de honrar su memoria y de un homenaje póstumo, explico más allá del tema familiar, del parentesco familiar, por qué fue importante. Y en estos espacios hemos compartido parte de mi autovivencia personal y por supuesto hoy es un día para abrir parte de ese expediente. Al igual que muchos alcohólicos en el mundo, cuando yo tenía menos de 30 años de edad, mi madre ya se preocupaba por la forma descontrolada que yo tenía de beber alcohol. Yo lo he comentado en algunos otros testimonios, que a la edad de 24 años yo tuve un enfrentamiento con mamá, todavía era soltero, porque pues evidentemente ella veía mi forma descontrolada, enfermiza de beber alcohol, y en alguna ocasión, llegando a la casa paterna donde viví un breve periodo con papá y mamá en la Ciudad de México, por allá por 1991, si no me equivoco, pues llegué en muy malas condiciones. Mamá me estaba esperando como una mamá de un enfermo alcohólico y con un poco de tristeza simplemente me dijo: mira nada más cómo llegas, mira nada más cómo estás, tú tienes un problema de alcoholismo. Yo era en aquel entonces un joven, adulto joven de 24 años. Por supuesto, en la negación me ofendí, me enojé, la confronté y cité, por eso traigo a colación esta experiencia, cité a mi querido Toño, que durante mi adolescencia yo vi su sufrimiento
cómo llegó a tocar fondo en el alcohol. Y vi todo el sufrimiento de la familia cercana, todo el sufrimiento de mi abuela, mis tías, mi mamá, cuando veían a Toño perderse por varios días, irse por ahí al callejón. Entonces, cuando mi madre me dice que yo tenía un problema con el alcohol, a los 24 años, lo que me viene a la mente es el cómo vi yo sufrir y tocar fondo a Antonio. Entonces mi respuesta como buen alcohólico en negación fue decirle, claro que no, mamá, yo lo controlo, yo lo dejo cuando quiera, yo no tengo ningún problema con el alcohol, ya tengo yo el testimonio de Toño, de tu hermano, y yo no voy a llegar a esos extremos. Yo tenía 24 años de edad. Posteriormente a esto, pues fueron las oraciones de mi madre, de las personas cercanas a mí, las que de alguna forma pidieron por la intercesión. Y tiempo después supe que mi madre le pedía apoyo a Toño para saber cómo poder apoyar a un enfermo de alcoholismo que estaba en negación. Y entonces, cuando yo entro en el declive, en los últimos años, pasaron casi 7 años de que mi madre me dio ese aviso a que yo terminé pidiendo ayuda por mi recuperación. Y en alguna ocasión, yo ya casado en primeras nupcias, me encontré en el baño un libro casualmente, el libro azul, el libro grande de los Alcohólicos Anónimos. Obviamente mi reacción como alcohólico en negación fue decirle a mi esposa, ¿quién dejó este libro aquí y qué hace ahí? Tiempo después, cuando yo toco fondo y cuando pido ayuda terapéutica con la doctora que me atendió en mis primeras semanas, en los primeros momentos para salir de la negación del alcoholismo, y cuando conozco los grupos de Alcohólicos Anónimos, tiempo después me entero que había sido justo Antonio el que le había dicho a mi mamá, en paz descansen ambos, que le dijera a Gabriela que pusiera un libro de Alcohólicos Anónimos donde yo pudiera verlo, que posiblemente me enojaría, pero que por lo menos ahí se sembraría la semilla de la inquietud, del deseo de querer ayudarme. Lo demás no voy a hablar de mi historia, porque por cierto, el tema de la siguiente transmisión, el 14 de febrero, es mi testimonio personal de 24 años libre de alcohol y drogas, gracias a Dios. Entonces, no voy a hablar de mi historia, porque hoy estoy en este homenaje sentido a mi querido Toño, reconociéndole que él fue clave para que él, después de haber tocado un fondo de sufrimiento muy doloroso, tuvo la oportunidad de recuperarse y de ayudar a muchos alcohólicos, igual que a mí, a aceptar su enfermedad. ¿Qué hizo Toño? Toño le dijo a mamá, ten este libro, el libro azul de Alcohólicos Anónimos, llévaselo a su casa o dáselo a quien se lo pueda dejar. Y ese fue el primer libro que yo tuve de Alcohólicos Anónimos, que después supe que habían sido mamá y Toño quienes lo habían hecho llegar a donde yo estaba. Y después, cuando yo pido ayuda, Toño siempre fue, no solamente, insisto, un tío, fue un amigo, fue un compañero, fue alguien que siempre me estaba impulsando. Durante el primer año de recuperación, cuando cumplí 5 años, cuando cumplí 10 años, cuando cumplí 15 años de recuperación,
Él me llevó en la Ciudad de México a un grupo, si no me equivoco, se llama Rendición y Victoria, y siempre se hizo presente. Y antes de que él se fuera a vivir a Cancún, la última etapa que él vivió en la Ciudad de México, yo estaba en la Ciudad de México y me tocó convivir mucho con él, y lo hacía frecuentemente. Él estaba en el listado de difusión en los que de lunes a viernes mandamos las reflexiones del día de AA, de NA, de Al-Anon, y intercambiábamos, como dicen los alcohólicos anónimos, intercambiábamos experiencias, fortaleza y esperanza. Y él justamente el 25 de enero pasado cumplió 39 años en sobriedad, 39 años limpio, después de haber vivido un alcoholismo crónico muy fuerte que lo llevó a internarse, que lo llevó a hospitales, que lo llevó a perder muchas cosas. Un ejemplo como AA, que siempre, como dice el legado de AA, cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda, ahí estaba él. Así que se nos adelantó este jueves pasado. Toño, siempre mi cariño, mi respeto, mi honra a tu vida, a tu legado personal y a todas tus enseñanzas del camino espiritual de la recuperación de un alcohólico. Bendito Dios, pudiste descansar en sobriedad después de 39 años, que para mí es un gran ejemplo. Así que quise dedicar unos minutos de esta transmisión porque eso es un testimonio de que hay una solución. Para mí, Toño, mi querido Toño, fue un ejemplo de que no importa qué tan profundo hayas caído, de que no importa cuánto sufrimiento haya habido en tu vida, siempre hay una manera de recuperarse. Y él estuvo en recuperación 39 años y repito, es una de las personas muy valiosas en mi vida personal, familiar, pero en mi trayectoria de recuperación, que hasta el último momento siempre estuvo cerca de mí y estábamos cerca. El año pasado que me vine a vivir a Monterrey, él siempre tuvo una palabra de aliento, una reflexión, una sugerencia sabia y respetuosa. Así que este testimonio para alguien que se nos adelantó, pero se nos adelantó con la satisfacción de haber partido después de haber derrotado esta enfermedad por 39 años. Mi abrazo, Toño, mi abrazo, Mari, mi abrazo a mis tíos con mucho cariño, y queda ahí el legado de él, como de muchos que han podido vencer esta terrible enfermedad, esta terrible adicción al alcohol, como hay otras adicciones. Y bueno, con eso entramos justamente en materia del tema del día de hoy, que es un balance